La situación de la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas es una de las mejores desde el inicio de la pandemia. Confirman los propios datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, pero sus autoridades aún dudan sobre el final de la emergencia. Y es que el número de nuevos contagios por COVID y de muertes por la enfermedad han caído sostenidamente desde la segunda semana de agosto a sus mejores niveles desde el inicio de la emergencia. En el caso específico de la transmisión, se ha venido reduciendo desde la última semana de julio de forma sostenida. La primera semana de septiembre, los casos cayeron un 12.9% y las muertes un 10.1% con respecto a la semana anterior. La quinta, cuarta, tercera y segunda semana de agosto también registraron consistentes caídas semanales. Con respecto a los contagios, la caída más fuerte en este periodo llegó en la segunda semana de agosto, con una baja semanal del 22.1% de los casos. En cuestión de fallecimientos, la región vio su desplome más importante la cuarta semana de agosto, con el 14.9% menos de reportes por muertes. En el caso particular de México, por 10ª semana consecutiva se registró descenso de casos de COVID-19, informó el martes el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, este miércoles, y a pesar del descenso de su circulación en la región, la Organización Panamericana de la Salud contradijo a la Organización Mundial de la Salud con respecto a que el fin de la pandemia esté cerca. Esto dijo hoy en rueda de prensa la directora de la organización, la doctora Carissa F. Etienne. La carga de COVID-19 en nuestra región sigue siendo demasiado alta. Casi 1,000 días después del inicio de la pandemia, estamos perdiendo más de 4,000 personas por COVID-19 en las Américas cada semana. No podemos aceptar esto como la nueva normalidad. Aunque los casos y las muertes han estado disminuyendo, COVID-19 sigue entre nosotros y no hay indicios de que desaparezca pronto. Los riesgos son importantes si simplemente dejamos que el virus continúe propagándose libremente. La transmisión activa puede conducir a nuevas variantes y debemos aprender del pasado y mantenernos preparados para responder a nuevos aumentos repentinos. Incluso si la mayoría de los casos de COVID-19 son leves, esta enfermedad puede tener consecuencias a largo plazo, tanto para pacientes como para nuestros sistemas de salud. Si seguimos comprometidos, podremos mantener a COVID-19 bajo control, no ignorándolo, sino aplicando de manera continua las muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición para rastrear y, lo que es aún más importante, para prevenir infecciones. Por su parte, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud, explicó cómo podría llegar el fin de la pandemia, es decir, la declaración de la Organización Mundial de la Salud de que el coronavirus ya no significa una emergencia internacional y advirtió un posible repunte de casos por Día de Muertos y fiestas decembrinas. Quisiera recordar que la OMS no declara oficialmente una pandemia, excepto para el caso de influenza. Y debido a que no existe un mecanismo para la declaración de pandemias, en los instrumentos jurídicos existentes, el término no conlleva ningún reconocimiento en virtud del derecho internacional. En cambio, la OMS determina si, por ejemplo, se está produciendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, que es el nivel más alto de alarma de la OMS cuando ocurre una emergencia de salud pública. Y la OMS da esta alarma cuando un evento de salud pública cumple ciertos criterios. En ese sentido, el director general de la OMS declaró la COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero del 2020. Y el 11 de marzo, con los altos niveles de propagación a nivel mundial y con una imagen más clara de la gravedad del nuevo virus, el director general de la OMS caracterizó la COVID-19 como una pandemia. Es decir, informó que
debían tomarse medidas más activas en ese sentido. Y desde esa fecha, el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional para la COVID-19, que es el mecanismo por el cual la OMS analiza los riesgos, se reúne cada 3 meses, según lo requerido por el reglamento, para revisar la situación y para analizar si es que se siguen cumpliendo los criterios de una emergencia de salud pública de importancia internacional. La siguiente reunión del Comité de Emergencia del Reglamento para la COVID-19 será en octubre. Y entonces en octubre el Comité de Emergencia determinará si sigue siendo una emergencia de salud pública internacional y en ese caso propondrá nuevas recomendaciones temporales o decidirá o recomendar al director general que los criterios ya no ameritan para continuar con una emergencia de salud pública internacional. A esto se le añade el otro virus que afecta a la región y al mundo, la viruela del mono. A nivel regional, la Organización Mundial de la Salud evalúa el riesgo en la región de Europa y la región de las Américas como alto, aunque de diferentes características con respecto a la COVID-19.